Nacionales de países centroamericanos han transitado México, rumbo a Estados Unidos, desde hace décadas. Pero en las últimas semanas, las llamadas caravanas, son algo inédito. Antes, se veía grupos de inmigrantes llevados o no por traficantes de personas, cuyos integrantes con enorme temor trataban de ser lo menos visibles posible, para finalmente cruzar la frontera. Ahora las caravanas no tienen nada de espontáneas y unos pocos de sus integrantes se han comportado en forma delictiva, agresiva y malagradecida ante la ayuda de buena fe que se les ha proporcionado. Esto ha provocado en ciudades de México, en particular en Tijuana, reacciones de rechazo. Unas son xenofóbicas, pero otras no, pues lo que se rechaza es las conductas delictivas, agresivas y desordenadas, no a los migrantes en sí. Como consecuencia lógica, el gobierno de Estados Unidos ha mostrado una postura resuelta para impedir el ingreso ilegal de las caravanas, y el presidente Trump incluso ha advertido que si México no frena la avalancha de migrantes centroamericanos, cerrará la frontera al paso de visitantes y de mercancías. El vicepresidente estadounidense Mike Pence, citando al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha denunciado que las caravanas están siendo financiadas por la dictadura socialista venezolana. Una evidencia de ello es que en la organización de las caravanas han participado operadores del Partido Libertad, integrante del Foro de Sao Paulo y que dirige Manuel Zelaya, el expresidente depuesto en 2009 por violar la Constitución y quien es la pieza principal de la dictadura venezolana en Honduras. La pregunta obligada es el por qué la dictadura de Maduro instiga estas caravanas que obviamente no entrarán a Estados Unidos, por más que así lo quisieran algunos jueces estadounidenses que pretenden suplantar a los legisladores. Y la respuesta a la pregunta es que la dictadura realiza una retorcida operación de largo alcance para sobrevivir. Actualmente son varios los gobiernos de América Latina que presionan para que la dictadura caiga. Y si estos gobiernos están presionando es sobre todo porque el éxodo masivo de refugiados venezolanos, provocado por las políticas de la propia dictadura, les está pegando en su gasto público y en la gobernabilidad misma. En Colombia, donde para 2019 se podría llegar a los 2 millones de refugiados venezolanos, la xenofobia está creciendo velozmente. Esta xenofobia en Colombia también está siendo alentada por los llamados amuros, migrantes venezolanos que fueron chavistas, o lo siguen siendo, y que se caracterizan por una mala conducta, que contrasta con la buena conducta de la gran mayoría de los refugiados. La xenofobia antivenezolana también está creciendo en Brasil, Perú, Argentina, Chile, Panamá y Ecuador, la cual va desde la negativa a alquilar vivienda a los refugiados hasta agresiones en lugares públicos y asesinatos. Pero la xenofobia no es mayormente espontánea, sino inducida por agentes de la dictadura de Maduro. El politólogo venezolano Sergio Grafe ha denunciado cómo los partidos de izquierda en Perú, financiados por Maduro, instigan la xenofobia al criticar la supuesta ayuda que el gobierno peruano da a los refugiados, superior al salario mínimo del país. En redes sociales, sobre todo de Colombia, hay una campaña de odio contra los refugiados, abiertos llamados a asesinarlos. La campaña se articula a partir de cuentas con perfiles falsos, según el modus operandi de las tropas de bots de la dictadura. En agosto de 2018 un campamento de refugiados fue atacado en Brasil y un venezolano resultó asesinado. Un centenar de refugiados empavorecidos regresó a Venezuela. El suceso fue explotado por Maduro para lanzar un plan de repatriación. Al dictador no le interesa tanto el regreso de los que ya salieron, como evitar sigan saliendo millones del país. Como es sabido, desde febrero de 2018 la Corte Penal Internacional investiga a la dictadura, acusada por 6 gobiernos del continente y la Unión Europea por crímenes de lesa humanidad. Y el principal hecho que avala la acusación contra Maduro es que más de 4 millones de venezolanos, casi el 15% de la población, ha abandonado el país, huyendo del hambre, la delincuencia y la represión. Un desastre humanitario así, jamás se había observado en el continente. Lo que Maduro está promoviendo en América Latina, México incluido, es la xenofobia, el rechazo a todo migrante sin importar de qué tipo se trate y de dónde provenga. De este modo, si hay rechazo a la acogida de refugiados, los venezolanos ya no podrán huir de su país. Y si no huyen, calcula Maduro, bajará la presión internacional sobre su dictadura. De eso se trata todo.